Bienvenidos a esta cuarta unidad de nuestro curso Introducción a la Teología Bíblica y Hermenéutica. El objetivo de esta unidad es el siguiente: definir la hermenéutica a seguir que contenga los elementos estudiados anteriormente. Vamos a ver primeramente el puente hermenéutico. Aquí hay una gráfica que ustedes pueden apreciar. El puente hermenéutico es un diálogo entre el contexto bíblico original y el contexto actual, ¿sí? El contexto de la palabra de Dios y el contexto del intérprete. El intérprete es el que hace este diálogo y todo este periodo, todo este proceso es guiado por el Espíritu Santo. Hay tres elementos fundamentales para la hermenéutica en América Latina. Vamos a pasar a ver esto, por favor. Son propuestas de Ceballos en su tesis Una hermenéutica evangélica. Los elementos son los siguientes. Primero, el conocimiento del contexto histórico original. Segundo, el reconocimiento de las influencias del contexto histórico del intérprete. Y tercero, el conocimiento junto con el compromiso con el contexto. Estos elementos deben estar saturados de la dirección y dependencia del Espíritu Santo, de una seriedad científica y de compromiso con el pueblo de Dios y con el ambiente en el cual se va a servir. Los presupuestos básicos para la metodología de la teología bíblica. Según la definición de Juan Stam, se deriva tres presupuestos de su definición. Primero, supone un sentido de actualización o doble contextualización. Supone el uso de los métodos histórico, gramatical y críticos. Supone el uso de las ciencias sociales, sociología, antropología, etc., para el acercamiento a la realidad. Con estos presupuestos vamos a ir a los acercamientos metodológicos. Veremos acercamientos tradicionales y el acercamiento contextual. El primer acercamiento intuitivo. El mensaje bíblico original, tomándolo y mirando cuál es el mensaje bíblico para hoy, sin tomar en cuenta contextos. El segundo acercamiento es el científico. Aquí ya viene un elemento de investigación histórica. El mensaje bíblico original, en su contexto original, sacando el mensaje bíblico para hoy. Veamos cuál es el acercamiento contextual. El mensaje bíblico original, en su contexto original, aplicando y buscando el mensaje bíblico hoy, pero en el contexto contemporáneo. Para esto tenemos que usar las ciencias muy responsablemente. Ahora veamos cuál es el círculo hermenéutico. En el círculo hermenéutico encontramos el contexto histórico actual, el intérprete, el contexto histórico bíblico con la palabra de Dios, la teología y luego nuevamente el contexto histórico. Es decir, el contexto histórico actual da elementos y cambia la visión del intérprete. El intérprete va al contexto bíblico, va a mirar la Biblia y saca una nueva enseñanza, una nueva teología que lo aplica al contexto histórico actual y sucesivamente, y se va retroalimentando de esta manera. Enseguida necesitamos también ver cómo podemos conocer o hacer un análisis serio de nuestra realidad actual. Para esto vamos a ver teorías y apreciaciones sobre el acercamiento a la realidad. Estas son propuestas por Paredes. Tres teorías y apreciaciones. Primero, el acercamiento funcional relativista. ¿Qué dice el acercamiento funcional relativista? Esto dice que todo sistema cultural está constituido por partes interrelacionadas que funcionan para mantener y para sostener el sistema del cual formamos parte. Aquí se asume que los conflictos sociales son innecesarios porque desequilibran el orden social. Por eso, en este tipo de acercamiento son vistos como negativos para producir cambios sociales, ¿sí? Esto da la idea de que se tiene que asumir la responsabilidad por el cambio, pero hacerlo desde las estructuras existentes. Pero hay algo positivo en esto. Reconocer la motivación a entender la cultura y la sociedad como interdependientes, no como separados. Lo negativo de esto es la actitud relativista, que considera que en una cultura todo es relativamente bueno
y funcional en tanto que satisface las necesidades de la cultura. El segundo acercamiento, el conflictivo. El acercamiento conflictivo postula que el conflicto social y más específicamente las luchas de clases, ¿sí?, en virtud de la producción, son necesarios para el cambio social. Detrás de esta definición hay un concepto marxista, ¿sí?, de la historia de las sociedades es una historia de lucha de clases. Esta teoría es muy usada por el comunismo. Sin embargo, tiene sus puntos positivos, ¿no?, en cuanto ayuda a apreciar más la dimensión social. El tercer acercamiento, y el que vamos a usar para hacer la teología, es el acercamiento bíblico realista. Paredes nos dice, esta teoría se caracteriza por ser eléctrica, es decir, evitar los extremos, ser cuidadosa en el uso de los elementos positivos de otras teorías y sus herramientas, y a la vez por ser crítica de los elementos negativos intrínsecos en dichas teorías, que son incoherentes con la Biblia. Este enfoque bíblico realista es una herramienta que, si bien no está perfeccionada en su método, es pertinente como fundamento hermenéutico para comprender la realidad contextual. Además, este acercamiento mantiene una tensión creativa entre el ya y todavía del reino de Dios. Por el otro lado, esta teoría es viable porque parte del reconocimiento del papel primordial de la Iglesia, que es crear una nueva humanidad, como lo afirma Padillas. Sin embargo, se asume como premisa que una auténtica teología contextual se ha de empeñar en el redescubrimiento de la verdad bíblica para el presente histórico que nos ha tocado vivir. A la vez debe buscar alternativas para aplicar estos resultados en el presente contexto. Entonces, este acercamiento bíblico realista tiene limitaciones, pero no es dogmático. En su clave hermenéutica para el funcionamiento de la Iglesia. Es creativo, deja campo a diferentes expresiones que de hecho lo están realizando las iglesias. Finalmente, podemos decir, respecto a estos acercamientos, que cualquier lectura de la realidad debe estar acompañada de una lectura pastoral contemporánea. Eso es lo que necesitamos saber respecto a los métodos. Ustedes pueden ampliar estos temas, hay material digital, pueden encontrar en internet para hablar sobre estos temas. Enseguida vamos a hablar del intérprete. Cada uno de nosotros, estudiantes de Biblia, pastores, cristianos, somos intérpretes de la palabra. Y hay factores que condicionan la interpretación. Algo que es fundamental, que condiciona nuestra interpretación teológica, es nuestra actitud frente a Dios. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios y estamos en comunión con Dios, vamos a hacer nuestra la perspectiva de Dios para nuestras vidas y para los demás. Necesitamos enfatizar nuestra situación de fe y de vida. Otro factor que influencia la interpretación es la tradición eclesiástica. Debemos cuidar que nuestra tradición eclesiástica no sea el que controle nuestra exégesis, que no impida, ¿sí?, que podamos escuchar el mensaje de la palabra. El tercer factor que condiciona la interpretación es el condicionamiento cultural. Vivimos en una situación histórica concreta. De esa situación derivan nuestras características, nuestro idioma, nuestros valores, nuestros intereses, nuestras metas, nuestra forma de aprender, nuestras relaciones personales, nuestros pensamientos, nuestras conductas, etc. Por tanto, el mensaje de Dios tiene que llegar en términos de nuestra cultura o no llega. El conocimiento de Dios es posible solamente cuando la palabra se encarna en nuestra situación. Veamos entonces con estos preámbulos la metodología.
el método de interpretación de la Biblia. En esta parte solamente les voy a indicar cuáles son los métodos, porque ustedes van a desarrollar un trabajo de investigación. Van a investigar todos los métodos histórico-gramatical y histórico-crítica y van a presentar una síntesis. Entonces solamente les voy a mencionar los métodos. Los métodos son crítica textual, crítica lingüística, crítica literaria, crítica de forma, crítica histórica, crítica de las religiones comparadas, historia de la redacción, crítica de tradiciones, crítica de géneros, crítica de fuentes, etc. Desarrollan eso y presentan. Como conclusión general sobre la hermenéutica contextual. Una hermenéutica que respalda la circularidad hermenéutica, como hemos visto en esa gráfica. Permite elaborar una teología bíblica que sea pertinente a las preguntas de la Iglesia y su ministerio. El círculo hermenéutico tiene la capacidad de interactuar con el contexto bíblico mediante los métodos históricos, gramaticales y críticos, bajo la condición inviolable que la Biblia es palabra de Dios. Y también interactuar con el contexto mediante la teoría bíblico-realista, usando también otras teorías. De otras teorías podemos usar herramientas de análisis, pero nunca como claves hermenéuticas. El enfoque descrito sirve como base para articular una teología bíblica, que se usará como modelo para su investigación en este curso. Espero que hasta aquí hayamos tenido un panorama general de lo que es la hermenéutica y en base a los acercamientos que hemos tratado puedan comenzar a desarrollar su investigación bíblico-teológica. Bendiciones.